Se ha iniciado una revolución sin precedentes para reparar los efectos de las enfermedades, de las lesiones traumáticas o del envejecimiento. Y durante miles de años nos ocupábamos de esto mediante plantas medicinales. Hace unos 100 años empezamos a utilizar fármacos que producimos en los laboratorios, sintéticos. Y a partir de ahora vamos a utilizar sustancias humanas, como los genes o las células madre, para cuidar del cuerpo y rediseñarlo. Los máximos responsables del funcionamiento de nuestras células son los genes y las proteínas. Y los avances en el conocimiento de estas moléculas maravillosas está dando lugar al nacimiento de una auténtica revolución en medicina. Los genes son en biología lo que los átomos en física, la parte más pequeña con entidad propia y una función concreta. Y esta función consiste en dar las instrucciones precisas para la construcción de las proteínas. Ellas son las partes activas. Cualquier cosa que haga una célula, reproducirse, moverse, contactar con otras células, etc., lo hacen las proteínas. Y sus acciones son las que permiten el crecimiento y funcionamiento de nuestro cuerpo. Cuando nos miramos en un espejo, lo que vemos es el resultado de la acción colectiva de todas las proteínas que nos componen. Somos una manifestación de estas diminutas y trabajadoras moléculas. La nueva medicina se basa en conocer los genes y proteínas que controlan el comportamiento de las células, en qué partes del cuerpo se usa cada uno de ellos, qué hacen y en qué magnitud, y los cambios que padecen cuando se pasa de la salud a la enfermedad. Esto es en realidad anatomía, fisiología y patología, es decir, el estudio clásico en medicina, pero en el que hemos bajado un nivel. De las células enteras pasamos a los componentes que las controlan. La idea es obtener estos componentes, producirlos en grandes cantidades y utilizarlos como medicinas. O utilizar su actividad para diseñar una estrategia curativa. En definitiva, utilizar la habilidad intrínseca de nuestro cuerpo en construirse a él mismo, en mantenerse vivo y en autorrepararse. De hecho, no es una idea nueva. La insulina que se inyecta en los diabéticos es una proteína humana que se toma para suplir a la insulina propia que no funciona. Lo que será una revolución será la generalización de esta forma de curar. Y es que conocer genes y proteínas era hasta hace muy poco una tarea muy difícil, pero con el nacimiento de la genómica y proteómica, el ritmo de investigación es ahora mucho mayor. El punto flaco, sin embargo, parece que está en aplicar esta gran cantidad de conocimiento teórico a la obtención palpable de medicinas. Este paso continúa siendo lento. Y es el espacio en el que se están haciendo un hueco importante las empresas privadas, como la que lidera nuestro invitado de hoy, William Hasseltine. William Hasseltine ha estado ligado al proyecto Genoma Humano a lo largo de la última década. Es el fundador de la empresa de biotecnología Human Genome Sciences, dedicada a diseñar nuevos fármacos a partir de información genética. ¿No has sentido nunca una especie de frustración? Estoy pensando en que cuando acabamos de secuenciar el genoma, pensábamos que, prácticamente teníamos el secreto de la vida. Y luego tú y otros especialistas aparecisteis diciendo que esto en efecto era muy importante, pero que ahora necesitábamos conocer las proteínas. Y las proteínas son mucho menos estáticas y se mueven mucho más y son más flexibles y complejas y mucho más numerosas. ¿Has sentido frustración o sientes que es otra apertura maravillosa hacia el futuro? Siento las dos cosas. Es lógico pensar que el genoma humano sea un logro maravilloso de la humanidad. Un conocimiento que ahora todos podemos compartir. De todas formas, lo interesante es que no solo es un modelo humano actual, nos explica también nuestro pasado. Y ahora podremos analizar en gran detalle la historia. Podremos retroceder de 3 a 4.000 millones de años en la historia, porque nuestro ADN es un fósil vivo. Este ADN que está en tu interior y en el mío, y que ahora podemos leer y almacenar en los ordenadores, es un texto que existe de forma mutable y cambiante desde hace unos 4.000 millones de años. El ADN es una molécula inmortal, se ha mantenido siempre, sin ninguna interrupción.
Ese es un concepto maravilloso, una realidad maravillosa. Ya estaba allí hace 4.000 millones de años. Esa es la esencia de la vida, la capacidad de reproducirse. Cuando miramos un paisaje y vemos ese maravilloso paisaje cubierto de hierba, con árboles y flores, y vemos las rocas debajo, nos puede parecer que lo que es permanente es la roca y lo perecedero es el árbol. Pero esto es un error, porque el tiempo desgastará la roca, pero no destruirá la vida. La vida existe desde hace más de 3.500 millones de años, mientras que las rocas no duran todo ese tiempo. Ahora bien, ¿dónde está la frustración de la que hablabas antes? La frustración está en poseer estas claves y no ser todavía capaces de aplicarlas para resolver problemas farmacológicamente. Pero por lo menos ahora sabemos que no hay un solo problema de salud de los seres humanos que no podamos resolver en última instancia. Antes de tener esa información, no podíamos decirlo. ¿Y qué es en realidad una enfermedad del ser humano? ¿Qué es una enfermedad? ¿Es un fallo en el mecanismo de las proteínas o un envejecimiento? Oye, ¿qué es? Yo diría que hay dos categorías básicas de enfermedad o tres. La primera es la infección. Se da cuando los genes de algún otro organismo interactúan con los nuestros y distorsionan su funcionamiento. Esto trae como resultado la muerte de células, la muerte de tejidos y la distorsión en el funcionamiento de los órganos. La segunda categoría es intrínseca. Algo empieza a ir mal en nuestro propio cuerpo, con independencia de cualquier fuerza exterior. Puede ser algo heredado, y así es a menudo. Y la tercera categoría es la edad. Hoy estamos redefiniendo la noción de edad. En cierta manera se trata de un conjunto de enfermedades tratables. La nueva medicina busca restaurar en el cuerpo la salud normal de la juventud a través de la aplicación y conocimiento de genes, proteínas, nuestras propias sustancias. Y esto es lo que esperamos de esta nueva medicina. Es decir, que en vez de sentirme frustrado, creo que estamos en un nuevo mundo lleno de oportunidades. O sea que probablemente se podría decir que para luchar contra la enfermedad o incluso los traumas o el envejecimiento, los humanos utilizaron primero las plantas, luego utilizaron sustancias químicas y ahora van a utilizar las sustancias propias. Es una progresión muy lógica. Y te has dejado que no solo se utilizan las plantas, sino que también se usa el soporte mecánico, como las piernas de madera o las dentaduras postizas. La nueva medicina no solo estará confinada a las partes humanas, habrá una fusión con el mundo material, porque las revoluciones principales que se están produciendo son dos. Una, que es la de la que hemos hablado, es la revolución biológica, pero al mismo tiempo hay una revolución en la ciencia de la materia, la revolución nanotecnológica. Es decir, que donde solíamos usar cabestrillos, ahora usaremos nanotecnología. ¿Y esto es algo de un futuro lejano? No, porque hoy mismo ya hay gente que lleva nanoimplantes en la retina para poder ver. O en el cerebro para ayudarles a mover el cursor en una pantalla de televisión por medio del pensamiento. La medicina regenerativa del futuro, tal como yo la veo, usa los componentes humanos, nuestros genes, nuestras proteínas y nuestras células y les añade nanomateriales si son necesarios. Los piratas de antaño rehusarían de sus garfios y patas de palo en la actualidad. Las rústicas prótesis de madera o metal han evolucionado para generar verdaderas estructuras inteligentes. Brazos y piernas artificiales están hoy dotados de articulaciones y por tanto de movimiento. Válvulas capaces de abrirse y cerrarse 35 millones de veces por año son implantadas en pacientes con insuficiencia cardíaca. En definitiva, numerosos artilugios sustituyen funciones mecánicas ya perdidas o deterioradas en nuestro cuerpo. La reciente confluencia de la neurociencia y la robótica ha abierto nuevos horizontes y la incursión de microchips en el cerebro y la estimulación neuronal ya forman parte de nuestra era.
8 pacientes totalmente ciegos han logrado recuperar la vista mediante unos anteojos dotados de una cámara digital, un ordenador externo y unos electrodos implantados en la corteza cerebral. Las imágenes captadas por la cámara son transferidas al ordenador. Esta información es procesada y enviada a la neuroprótesis que la introduce en el sistema nervioso encargado de la visión. Asimismo, ya existen elaborados microchips que transforman la luz o las señales acústicas en impulsos eléctricos. Estos microchips están dotados de numerosos electrodos capaces de estimular el nervio óptico y acústico, devolviendo la vista y el oído a pacientes con trastornos visuales y auditivos. Algunos enfermos de Parkinson pueden hoy detener su continuo temblor simplemente apretando un botón. La introducción de una prótesis cerebral permite lesionar las neuronas hiperactivas causantes de esta patología. La memoria también parece que será manipulable con neuroprótesis. Científicos experimentan en ratas el primer microchip que simula la actividad de una región cerebral, el hipocampo, encargado de la memoria y las emociones. Este dispositivo podría remediar el Alzheimer y augura un futuro incierto. La conducta e inteligencia quizás dejen de ser virtudes naturales y se conviertan en parámetros alterables artificialmente. Genéticamente, el hombre no ha sufrido cambios desde hace unos 50.000 años. Sin embargo, es indudable que avances en el sector protésico nos empujan a una evolución artificial cuyo resultado es dudoso. Hombre o máquina. La línea divisoria será cada vez más difusa. William, cuando miras a una proteína o un grupo de genes, genes que expresan un determinado tipo de comportamiento, y constatas la complicación. Ahora mismo decías que las proteínas pueden adoptar formas muy diferentes y que también cambian según lo que están haciendo o en el medio en que estén actuando o viviendo. ¿Cómo demonios podemos llegar? Ya sé que hace mucho tiempo, 3.000 millones de años, pero nos hemos preguntado cómo es posible que una cosa así tan diminuta y tan compleja al mismo tiempo se desarrolle. Bueno, una cosa fantástica que ahora podemos hacer es empezar a reproducir la evolución en nuestros tubos de ensayo, en los laboratorios. Estamos creando lo que se llama biología sintética, por medio de la cual estamos empezando a crear estructuras nuevas capaces de copiarse a sí mismas. El primer paso de estos nanomateriales es crear estructuras que sean capaces de montarse por sí mismas, que puedan construir cosas parecidas a ellas mismas y puedan adquirir formas complejas con estructuras muy parecidas a las proteínas. El siguiente paso, en el que ahora se está empezando a trabajar, es crear una sustancia semejante al ADN que pueda informar a esas moléculas. Y darle las instrucciones. Y el siguiente paso es poner a ambas en un envoltorio que permita al sistema entero reproducirse a sí mismo. También esto va a ser posible en los próximos 50, 100 años. Y entonces seremos capaces de crear nosotros mismos una forma de vida completamente nueva. Uno de los grandes hitos del siglo XXI será la creación de vida en el laboratorio. Los primeros pasos para ello ya...